pues ahora sí producir. Gracias. Ay, están llegando un bonche de... Ok, entonces, dicho esto, nosotros también dijimos que los organismos se dividen en autótrofos si es que son aquellos que producen su propio alimento, o también pueden ser heterótrofos si son aquellos organismos que necesitan, en este caso, alimentarse para vivir, pues lo que sería su alimento, ¿no? Entonces, dicho esto, esta parte de aquí, pues es como ya el resumen de lo que hablamos. También dijimos que, por ejemplo, si un organismo produce su propio alimento, puede hacerlo de la luz, ¿no? O en este caso puede hacerlo también de compuestos inorgánicos, de ahí que entonces se dividían que podían ser en este caso autótrofos que producen su propio alimento a partir de la luz, a partir de compuestos orgánicos o a partir de compuestos inorgánicos y se designa el nombre de litótrofo. Entonces vamos a ver lo que tenemos aquí. Menciona que atendiendo las categorías entre las bacterias podemos encontrar las siguientes formas. Por ejemplo, menciona que las bacterias quimioheteras, la palabra lo dice, hetero, necesitan en este caso alimentar de quimio, pues de dónde están obteniendo lo que sería su energía. Entonces menciona que utilizan un compuesto químico como fuente de carbono y a su vez este mismo compuesto es la fuente de energía. Entonces, ¿qué hacen? Van a requerir un compuesto químico que va a permitir que sea esa fuente de carbono y este a su vez va a ser la fuente de energía. Menciona que la mayor parte de las bacterias cultivadas en los laboratorios y las bacterias patógenas pertenecen a este grupo. Entonces, eso es importante entenderlo para, pues, cuando tenemos finalmente a la bacteria en el medio de cultivo, les decía yo que estas bacterias pueden alimentarse, crecer, dar virajes o no, dependiendo de su metabolismo. Entonces, aquí tenemos un compuesto orgánico, y lo que ocurre es que finalmente ingresa oxígeno, sale como dióxido de carbono y entonces esta energía va a ser utilizada para procesos, pues ahora sí, de la célula, ¿no? Ya sea movimiento, biosíntesis, no lo sé. Entonces, esos serían los organismos quimioheterótrofos. Tenemos los organismos ahora o las bacterias que son quimiótrofas. Utilizan compuestos inorgánicos reducidos como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de carbono. Es decir, estos tienen que producir su propio alimento y lo hacen a partir del dióxido de carbono. Como por ejemplo Nitrobacter. Si ustedes han escuchado hablar de esta bacteria, son bacterias que también están relacionadas con lo que son los ciclos biogeoquímicos. Si recordarán sus clases de ecología, en sus ciclos biogeoquímicos, que era el ciclo del carbono, el ciclo en este caso del azufre, el ciclo del nitrógeno y demás, estos los vuelven ustedes a repetir, es decir, bueno, a ver en la carrera, por lo que tengo entendido, cuando llevan creo que ambiental, creo que sí, o sistemas biológicos. La verdad no estoy segura en qué asignatura los vuelven a ver, pero sí retoman esta parte de los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué? Pues porque es importante entender cómo se está ciclando precisamente la materia, ¿no? Y cómo pasa, por ejemplo, ustedes recordarán, ¿no? No hacen el ciclo del carbono, ¿no? Que finalmente una planta está fijando, por ejemplo, carbono gracias a la fotosíntesis. Llega un gusanito, se come a la planta y entonces en el momento que este gusanito se come a la planta, ingresa a la cadena trófica. Si recuerdan ustedes, las cadenas tróficas son las que están formadas por productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, etcétera. Serían degradadores de detritos y desintegradores de materia orgánica. Y entonces finalmente, una vez que esta molécula empieza a pasar, digamos, de un organismo a otro, lo que ocurre es que cuando un organismo muere, pues entonces esta molécula vuelve otra vez, regresa, por ejemplo, al sedimento y del sedimento, este, pues en este caso puede ser que se vaya a la atmósfera o se quede dependiendo si es un ciclo sedimentario o si es un ciclo atmosférico. Entonces, lo importante de esta, bueno, de estos temas que les estoy comentando es porque precisamente muchos organismos lo que hacen pues, es participar en estos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces hay bacterias como son Nitrobacter que están fijando precisamente el nitrógeno. No sé si ustedes recordarán que el ciclo del nitrógeno y el ciclo del azufre principalmente son ciclos atmosféricos.
a diferencia del ciclo del fósforo, que es un ciclo totalmente sedimentario, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad del elemento se encuentra, por ejemplo, en las rocas, y en cambio la mayor cantidad de nitrógeno, pues está en este caso en la atmósfera, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar, bueno, si el nitrógeno está en la atmósfera, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo llega a la Tierra y cómo se incorpora en las cadenas tróficas para finalmente también participar en la formación de biomoléculas? Pregunta, ¿en qué biomoléculas participa el nitrógeno? ¿Cuáles son las biomoléculas? ¿No es en la formación de proteínas? Muy bien, serían proteínas. Acuérdense que las biomoléculas son lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Y tienes toda la razón. El nitrógeno es un elemento fundamental en este caso, en la formación de proteínas, ¿no? Y en la formación de bases nitrogenadas, en el caso del DNA. Entonces, pues así de esta manera están participando y ustedes ahora pueden relacionar, pues de qué manera tiene importancia los ciclos biogeoquímicos con respecto, por ejemplo, a las biomoléculas. Recuerden que todas las biomoléculas están compuestas por lo que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Y de hecho hasta a veces le ponen chumps. ¿Por qué? Por el fósforo y el azufre, ¿no? ¿Qué biomoléculas tienen azufre, chicos? Los lípidos, profesora. No. ¿Las leguminosas? Las que las Los ácidos leguminosas. nucleicos. Las aminas. Bien, pregunté, ¿qué biomoléculas tienen azufre? La respuesta serían las proteínas. Las proteínas son las que tienen precisamente puentes de disulfuro. Y esto es importante, por ejemplo, había un documento que venía en un libro, creo que es en el Solomon, no recuerdo si es en el Solomon o en el Audecirc, que venía un pequeño topic de por qué tenemos el cabello chino, lacio u ondulado. Y entonces, ustedes, no sé si sepan, en nuestro cabello, ¿de qué proteína está hecha nuestro cabello? A ver, díganme. De De queratina. queratina. Esa de queratina. ¿Y nuestras uñas de qué están hechas? ¿Qué Igual están de hechas? queratina, ¿no? Las uñas. Muy bien. Estas las astas de, por ejemplo, de los venados. También es queratina. Los cuernos de los venados, ¿no? Exacto. Sí, Osvaldo. ¿Y de qué están hechas las pezuñas de los caballos y de todos esos? Queratina. Así es. Entonces, en digamos así como que es que les digo que era como una nota científica la que venía, te explicaba por qué a veces hay personas que tienen cabello chino, ondulado, o lacio, dependiendo precisamente de los puentes de disulfuro. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho porque siempre que me toca exponer esta parte les doy ese ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te mencionaba que dependía de cómo estaban los enlaces en los puentes de disulfuro. Por ejemplo, si el puente de disulfuro, es decir, si las uniones entre los puentes estaban así, entonces el cabello era lacio. ¿Por qué? Porque finalmente esto no hacía que como que se comprimiera el cabello. Pero ¿qué pasaba si el cabello fuera, por ejemplo, chino? Si el cabello era chino, lo que ocurría es que los enlaces entre los puentes de disulfuro no se daban, digamos, con los sulfuros de enfrente, sino lo que ocurría es que los enlaces se daban entre sulfuros diferentes. Por ejemplo, ay, no se ve ese color. Por ejemplo, este de aquí abajo en el de arriba y este en el de abajo. Y entonces, al haber estos enlaces entre los sulfuros que no eran los que estaban, digamos, enfrente de ellos, eso hace que el cabello sea chino. Y entonces, por ejemplo, si existiese otro sulfuro y acá, eso haría que el cabello fuese más rizado, es decir, se estarían en este caso ondulando más.
Entonces, pues te explicaba ahí, por ejemplo, que cuando tú te haces una base o si tienes el cabello lacio y te haces una base, lo que ocurre es que vas a cortar esos puentes de disulfuro y entonces lo que haces es que cortas este puente de disulfuro que está aquí y entonces cuando te echan otra sustancia en el cabello, la verdad no sé cuál, y lo que hacen es enredarte el cabello en un tubito, es para que estos puentes de disulfuro que están rotos se vuelvan a establecer. Y entonces en lugar de que se una este con el de enfrente, se va a unir con el que está abajo y este se une con el que está acá. Y entonces, ¿para qué? Para que se empiece a hacer ondulado el cabello. Entonces, de ahí entendí que cuando ya ven que tú quieres tu cabello así como pues chinito, así como estilo afro, te ponen un tubo súper pequeñito para que se hagan así los chinos más, pues más pequeños. Si tú solamente lo quieres ondulado, te ponen un carrete de tubo mucho más grande. Y entonces de ahí pues ya lo relacionaba y decía, ya entendí entonces por qué el tamaño del carrete pues está determinando precisamente el tamaño del chino. Si lo ves, físicamente pensarías, ay, pues sí es lógico, pero si lo ves desde el punto de vista de las uniones entre los sulfuros, pues un carrete más pequeño iba a hacer que sulfuros tal vez más distantes se unieran para que entonces el cabello quedara pues ahora sí más rizado, ¿no? O viceversa, cuando tú tienes el cabello muy chino y lo que quieres es un cabello lacio, lo que haces con el calor es romper los enlaces que hay entre los sulfuros y entonces lo que hace la plancha es que te deja el cabello, pues ahora sí lacio, porque entonces los puentes se empiezan a dar con el que está, digámoslo, enfrente. Y entonces de esa manera tu cabello de forma artificial puede ser lacio, chino u ondulado, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí me gustaba mucho ese tipo de ejemplos porque pues te permite entender, pues ahora sí como la aplicación, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo el ejemplo. Y como bien mencionaban sus compañeros, entonces, pues estas sustancias que son el CHOMS, que están relacionadas también con ciclos bioquímicos, hay ciclos que son sedimentarios, atmosféricos, ¿no? Y que son sumamente importantes para que ingresen dentro de las cadenas tróficas y entonces podamos formar lo que son nuestras biomoléculas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues, ¿qué tiene que ver con si es quimiautótrofo o heterótrofo o demás? Pues mucho, porque depende de aquí, si ustedes observan, tenemos que a partir de este dióxido de carbono, un organismo que es quimiautótrofo tiene la capacidad finalmente de generar lo que es su energía en las células, pero esto es a partir de sustancias, vean ustedes, como el hierro. Entonces, ¿qué hacen? Lo fijan y entonces van a obtener en este caso lo que es energía y van a utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono. Entonces, en el siguiente, que es el número 3, tenemos bacterias fotoautótrofas. El nombre lo dice, foto pues hace referencia a la luz, autótrofas producen su propio elemento. Entonces van a utilizar la luz como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de carbono y son bacterias púrpuras. Entonces, ¿qué hacen? El dióxido de carbono lo van a fijar. Este proceso es precisamente muy parecido al que realizan las plantas. Las plantas son organismos son organismos autótrofas, ¿no? Y muchas de ellas precisamente realizan su proceso, bueno, no muchas, la fotosíntesis de las plantas la realizan a través de la luz. De ahí que no sé si ustedes conozcan que, por ejemplo, a veces en ciertos invernaderos lo que hacen es obligar a las plantas a que su metabolismo se vea un poco acelerado. ¿Alguien sabe cómo en un invernadero pueden hacer u obligar a las plantas a acelerar su metabolismo? Con lámparas de diferentes colores. Con filtros de luz más bien, exactamente. Con filtros de luz. Ok, con filtros de luz de diferentes colores. ¿Qué más? Con mayor cantidad de agua y calor. Ok, sí, ¿qué más? Regulando la humedad que hay en el invernadero. Regulando el ¿Y eso pH, profa. qué creen? ¿Qué es con la luz? El pH también tiene que ver. Pero el pH. Miren, por ejemplo, alguna vez estaba viendo un documental de los tulipanes. Entonces, a ver cuántas veces florea un tulipán al año. 4 veces. No,
Una. Solamente una. Entonces, fíjense, ven por a qué voy. Lo que sucede es que en un invernadero, en un laboratorio de un cultivo in vitro, tú puedes hacer que la planta, la puedes obligar a la planta que crezca en menor tiempo, siempre y cuando la sometas a mayor horas luz. ¿Por qué? Porque cuando la planta va a estar en mayor tiempo de exposición a la luz, ella va a estar realizando fotosíntesis más, digamos, más veces que si en lugar de, imagínense ustedes han escuchado que tenemos plantas de sol, tenemos plantas de sombra, ¿no? Las plantas de sombra, por ejemplo, no requieren 8 horas de luz, las plantas de sol sí. Una planta de sol requiere sus 8 horas mínimo de luz para que pueda entonces realizar su fotosíntesis y crecer y todo muy bonito. Las plantas que son de sombra necesitan resonar porque la cantidad de luz recibida no es tanta ni tan directa. Entonces estas reciben como digamos 2 horas luz y no hay problema. Pero si tú una planta, por ejemplo, de sombra, la sometes a mayor horas luz, no digo que la saques al patio y la dejes ahí afuera. ¿Por qué? Porque se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Porque les acabo de decir que lo que implica que es que no requieren una incidencia de radiación solar directa, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se hace, por ejemplo, en cultivos in vitro, es que se somete a estrés la planta. Y como bien lo dijeron, ¿qué significa someter a estrés a la planta? Pues someterla, por ejemplo, a periodos donde no tiene agua, o a periodos de exceso de agua, o a pHs diferentes, o a periodos, por ejemplo, en este caso, bueno, ya dije de sequías, o a periodos de mayor fototropismo. Entonces, me da risa que un día, Salvador y a mí, pues, nos gustan mucho los piñones. Entonces, estamos así como un poco empecinados pues, en germinar piñones. La verdad es que, pues, yo ya logré germinar mis piñones y él también. Lo malo que no he podido es como hacer que el piñón ya en maceta, pues, empiece a crecer porque se vuelve muy débil, se me muere. El chiste es que él estaba bien contento porque me dice, ay, ¿qué crees? Que ya germinaron mis piñones cuando todavía estábamos en la escuela. Y me dice, y los estoy forzando a mayor horas luz para que crezcan más rápido, ¿no? Y le digo, ay, qué padre, pues ojalá que sí, porque pues lo que hacía es que, digamos, tienen como una incubadora provisional, es una cajita que tiene un foco nomás, y entonces él dejaba la lámpara mayor tiempo del que a lo mejor debería de recibir el piñón. Entonces, se supone que estabas forzando a la plantita, esté fotosintetizando más veces en lugar de las que, digamos, de forma natural debería de ocurrir. Entonces, esto, pues total que para no, bueno, para terminar el cuento, le murieron sus piñones, ¿no? Y yo la verdad es que los también pues sí, la verdad sí los descuidé. Porque yo cuando los trasplanté a maceta, primero los tenía en la casa. Y mi error fue que según los pasé a casa de mamá para que pues ella que está aquí los regara y se le olvidaron. Entonces pues ya cuando quisimos ya estaban bien pues bien deshidratados y se nos murieron, ¿no? Entonces pues digo, el proyecto lo queríamos hacer porque queremos reforestar con piñones, ¿no? Aparte el piñón está muy caro. Entonces pues ahí andábamos nosotros con nuestros sueños guajiros de nuestros piñones, pero pues digo, el cuento era relacionado con el fototropismo de las plantas, ¿no? Entonces, pues ahí está. Los organismos, digo, estas bacterias lo que hacen, hablando de las bacterias, pues es lo mismo. Utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono. La luz es un elemento importante para que puedan producir su propio elemento y por lo tanto van a tener como un desecho lo que sería el oxígeno. El oxígeno no se queda pues dentro de, ¿no? Y entonces de esa manera pues está funcionando los organismos fotoautótrofos. Ahora tenemos otras bacterias que son las fotoheterótrofas. ¿Sí? Foto es luz, heterótrofas necesitan en este caso alimento. Van a utilizar la luz como fuente de energía y biomoléculas como fuente de carbono. Esta es la parte donde ustedes tienen, les digo,
la palabra menciona precisamente lo que hace el organismo. Si es quimio, es un compuesto, en este caso inorgánico, autótrofo, produce su propio elemento. Si es fotoautótrofo, fotoluz, autótrofo produce su propio elemento. Entonces, va a utilizar precisamente la luz y el dióxido de carbono como fuente de energía, ¿no? Entonces, esto les puede ayudar a ustedes como para realmente ya sea definir o entender lo que es el concepto. Entonces, estas bacterias, como bien dicen, aquí tenemos un compuesto orgánico. ¿Cómo cuál puede ser un compuesto orgánico? Y azúcar, ¿no? En el ATP. Exacto, por ejemplo, las glucosas, los azúcares, a partir de la luz, entonces, ¿qué puede hacer? Pues se van a degradar y las células van a poder obtener energía, ¿no? Entonces, estos serían los organismos fotoheterótrofos. A ver, tengo una pregunta, no sé si ya se las hice, no recuerdo. ¿Las células vegetales tienen mitocondrias y cloroplastos? ¿O solamente tienen cloroplastos? Cloroplasto solamente tiene, profe, porque les da el color. Ok. ¿Los demás qué dicen? Los Yo demás no digo que dicen. sí tiene mitocondrias. Ok, Vero dice que sí. ¿Por qué, Vero? Soy Monse. Ay, perdón, Monse. ¿Por qué, Monse? Es que no tengo la pantalla, no estoy viendo, no tengo mi presentación. ¿Por qué, No sé, Monse? creo que porque hay, bueno, no sé si interfieren algo del proceso de la fotosíntesis. Ok, a ver, entonces, ¿los cloroplastos qué función tienen? Dan el color. Ok, sí tienes razón, pero a ver, entonces explícame por qué no todas las plantas Realiza son la verdes. fotosíntesis, profesor. Los cloroplastos funcionan para Así eso. es. Así que no tienen la otra cosa que había dicho usted. ¿Cuál? ¿Las mitocondrias? Exacto, porque es un sistema, Sí tiene porque los cloroplastos mitocondrias. cumplen esa función. Sí, sí tiene Ok. mitocondrias. ¿Sí eres Monse? No, soy Vero, ahora sí. Ahora sí es Vero, es que se pasan su voz. Y Vero defiende a Monse. Ok, Sí. muy bien. Entonces, fíjense bien, pues las plantas tienen cloroplastos y tienen mitocondrias. Y ahí va, ¿por qué? Porque una planta produce su propio alimento. El hecho de producir su propio alimento en lo que son los cloroplastos significa que van a producir ¿qué carbohidrato? La glucosa. Entonces, en los cloroplastos, las plantas van a producir su propio elemento que se llama glucosa, pero hasta aquí no han obtenido energía. En cambio, esta glucosa puede llegar a las mitocondrias, y entonces en las mitocondrias glucosa se va a transformar en energía gracias al ciclo de Krebs. Entonces, precisamente, las plantas por eso tienen cloroplastos y tienen mitocondrias, porque en una van a producir la glucosa y en la otra van a degradar esa glucosa para poder obtener ATP. Entonces, esa es la razón por la cual las plantas pueden producir su propio alimento, ¿sí? Nosotros no podemos producir glucosa y metabolizar la glucosa. Nosotros tenemos que comer glucosa para poder metabolizarla en las mitocondrias y así obtener energía. ¿Hasta aquí ya quedó claro esta parte? ¿Sí? Sí, profa. Y entonces Sí, se profe. defendía a Carlos y Carlos decía, no, es que dan el color. Y tiene razón. El hecho de que las plantas las veamos verdes es por la longitud de onda que absorben. Cuando ustedes lleven sus clases con respecto a espectrofotometría, la verdad pónganle mucha atención porque en muchos trabajos se utiliza la espectrofotometría para análisis. Entonces aquí es bien importante entender qué es una longitud de onda, qué es la intensidad, la absorbancia, la transmitancia y todas esas chunchas que ustedes van a conocer, ¿no? ¿Por qué? Ya llevamos, Porque, profa. ¿ya la llevaron? ¿Y dónde la llevaron? La llevamos a cursando conjunto con esta, Sí, con el profe qué bueno. Chuyito. Ujú. Pues qué bueno, porque la verdad, sí les sirve demasiado, ¿eh? Créanme que en muchos trabajos que yo he visto, por ejemplo, cuando son de color, o cuando son de detectar hasta DNA, o cuando son de detectar, por ejemplo, ciertos contaminantes o demás, pues tiene la verdad mucha aplicación lo que es la espectrofotometría. Entonces, el chiste es que, les decía
me dijiste, ¿qué tiene que ver la espectrofotometría con el color de las plantas? Mucho. ¿Por qué? Porque las plantas absorben longitudes de onda de 400 y 600 nanómetros, me parece. Y entonces lo que hacen es que esa es la longitud que absorben, pero la que emiten es de color verde. Entonces esa es la razón por la cual nosotros observamos a las plantas verdes en el haz de luz visible, ¿no? Entonces les vuelvo a reiterar, ¿no? Bueno, a mí todo esto, o sea, les decía de que aprendí algo, lo empezaba a relacionar y digo, ay, qué padre, ¿no? Igual ustedes pues dicen, ay, la maestra se emociona de todo, pero a mí sí se me hace muy padre, ¿no? Entonces, cuando Profa, ustedes, ajá, a ver, pero una dudota. En el humano cambia, ¿no? A clorofila, o se llama igual ¿qué es clorofila, no? ajá, Y esa pero que es que te da, nosotros, esa que te da el sonido de tu voz, bueno, define qué tan gruesa es, creo, no, ¿no? no, 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 la clorofila en este caso es una molécula que se encuentra en la membrana interna de los tilacoides que están dentro de los cloroplastos. Y esta clorofila es la que va a absorber la luz. Es que les digo, o sea, bueno, todos estos temas se ven en bioquímica, ¿no? Entonces, les digo, a veces bioquímica se vuelve un poquito, creo que también tiene 8 horas, por eso, porque son muchos temas que ver, ¿no? Entonces, yo lo que pretendo aquí con esto es, no es tanto que, ay, es que la profe en lugar de hablarnos de bacterias nos habla de plantas, no, sino que ustedes entiendan que no solamente las plantas son organismos autótrofos, sino que, como una vez lo comenté en clase, la mayor cantidad de oxígeno que se produce en la Tierra no viene de la Tierra, o sea, de las áreas continentales, sino viene del mar porque tenemos muchas algas. Y entonces muchas algas andan, en este caso, por ejemplo, son consideradas, antes se peleaban mucho si eran protistas, si en realidad pertenecen al reino de las plantas, otros que por ejemplo, pues están como las cianobacterias que también fotosintetizan. Entonces, entender esta parte es importante para decir, entonces, un organismo autótrofo es aquel que tiene la capacidad de producir su alimento y a la par tiene la capacidad de metabolizarlo para poder obtener energía. Nosotros no lo podemos hacer. Y entonces digo, yo no sé cómo se llame la parte que tú me dices de las cuerdas vocales. No, pues a lo mejor no, la verdad no lo sé. Sería bueno investigarlo. Quien quita y tiene un nombre parecido, ¿no? Y por eso te confundes. No, lo de la voz tiene que ver más con una cuestión hormonal. Define qué tan gruesa es tu voz. Sí, La eso en cantidad los niños. productiva de hormonas exactamente. Es lo que él decía. En O los no sé. varones. Sí, ¿no? En los varones. Sería, si esta sí sería la testosterona, si ustedes Sí. recuerdan. Hasta hay una Ande esa. película. Sí, porque hasta hay una película, no me acuerdo cómo se llama la película, que consistía es que cuando pues algún chico, hombre, tenía una voz bonita de niño, lo que hacían era que ahí va a salir todo eso en el audio, que lo castraban, porque así entonces las gónadas no iban a producir testosterona y de esa manera no iban a hacer cambios diferenciales en las cuerdas vocales para que pues ese hombre perdiera esa voz y entonces preferían pues que no se reproduzca jamás para que no cambie la voz, ¿no? Entonces, de hecho, hasta hay una película, no sé, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero de eso trata. El chiste es que, regresando a la clorofila, pues ahí está, ¿no? O sea, el hecho de que veamos a las plantas que son verdes es por eso, por la longitud de onda que se absorbe y la que en este caso se emite. Cuando vemos plantas o flores de diferente color, pues es porque están absorbiendo una longitud de onda diferente y están transmitiendo o emitiendo más bien otra longitud de onda, ¿no? Entonces, pues esto les digo, ¿no? Es a veces es muy interesante entenderlo y sobre todo porque se puso muy de moda desde hace ya unos años que dentro de la investigación estar extrayendo colores. Ustedes saben que la industria alimentaria hoy en día demanda alimentos que sean más sanos y en términos de sanos es no utilizar colorantes artificiales, conservadores artificiales y cosas así, ¿no? Sobre todo los colorantes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, no sé si se los comenté a ustedes, los Core Pops ya no tienen amarillo 5, sino ya tienen, por ejemplo, cúrcuma, ¿no? Y la cúrcuma, pues, es un tubérculo de color como muy anaranjado, del cual han logrado, por ejemplo, extraerlo y entonces utilizar este pigmento para dar el color amarillo, ¿no? Entonces, se puso muy de moda, ¿no? Yo recuerdo que acá en la escuela, un doctor estaba trabajando con otra doctora y entonces querían extraer, por ejemplo, los colores azules de un hongo que se llama Lactarius índigo. De hecho, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy atractivo, muy solicitado en Valle de Bravo, porque pues crece mucho en esas zonas, ¿no? Y el hongo es de color azul. Entonces me va el doctor que los colores amarillos, pues como que son comunes, pero los colores rojos, pues digamos que también. Pero, por ejemplo, los colores azules son como los más deseados, ¿no? Entonces, pues dentro de, ahora sí como de la industria, usted dice, otra vez de plantas. No, no solamente de plantas, hay ciertas bacterias que también producen pigmentos. Y entonces, no sé si a ustedes les ha tocado observar, eh, a veces cuando crecen las bacterias, empiezan a verse anaranjadas, rositas, ¿no? Y entonces esos pigmentos, pues sería interesante extraerlos y ver si por medio de algún proceso de separación, obviamente en términos de inocuidad, pues tener ese pigmento y poderse utilizar, ¿no? Entonces no solamente pues ahora sí de plantas se extraen pigmentos, puede ser también de bacterias y pues la ventaja sería que se reproducen en pocas horas, podrías tener mucho pigmento, ¿no? Entonces, de hecho, la maestra Jenny, hace como unos 2 cuatrimestres, pretendía extraer ciertos pigmentos, ¿no? A mí me habían crecido unas bacterias contaminantes y unas estaban muy bonitas porque tenían color anaranjado y otras eran precisamente así como rositas. Entonces le dije, ay, como sabía que estaba en eso, le dije, mira, me crecieron estas por si te interesan, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Pues muchos organismos, pues tienen diferentes aplicaciones siempre y cuando las sepas encauzar, ¿no? Bueno, regresando a lo que nos compete entonces del metabolismo, vamos a hablar un poquito, pues ya de las bacterias ya terminamos. Dijimos que son quimioheterótrofas, son fotoautótrofas, pueden ser, dijimos, fotoheterótrofas, ¿sí? O pueden ser quimioheterótrofas. Entonces, a grandes rasgos, estas serían, digamos, como que la clasificación que se tiene de pues de estos organismos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, pues, de lo que es los honguitos, ¿no? Igual, ahorita les acabo de dar un ejemplo del lactario índigo, no sé, lactario índigo, es que en algunos lados les dicen azules, ¿no? Y les vuelvo a decir, es un hongo, pues, muy bonito y muy llamativo, ¿no? Entonces, dentro de los hongos, hijo, hay hongos sumamente caros, como hablamos en el caso de lo que eran ay, se me fue el nombre de ay, se me fue el nombre de los hongos que son bien caros, ayúdenme. Este, ay, que dan Trufas, por profa. exportación. Trufas. Y muchas gracias. A mí que me dan Alzheimer, no me acuerdo, Dios mío. Como las trufas, exactamente, es que no encuentro el nombre. Los alucinógenos, profesora. Ah, sí, de hecho, hasta en el ya hay como cultivar psilocibes y todo acá un show porque son los hongos amarillitos esos que están, ¿no? Sí, es muy, ay, todo eso siempre ha sido como de mucho interés en la parte de los jóvenes. Entonces vamos a hablar de los hongos. Pues los hongos ya dijimos desde que hablamos de las características de ellos, que son organismos heterótrofos. Significa que ellos no producen su propio alimento, sino que tienen que absorberlo. Entonces, menciona aquí que tienen pocos requerimientos nutricionales, es decir, no son exigentes. Muchas especies crecen en ambientes extremos, es decir, con pHs en este caso bajos o altos, o también en temperaturas de hasta 62 grados centígrados, ¿no? No poseen clorofila ni otros pigmentos, son heterótrofos, dependen de fuentes externas de carbono, pues no pueden realizar fotosíntesis como lo acabo de mencionar.
la mayoría se alimenta por digestión extracelular, que ya se los expliqué. Lo que hace entonces las hifas es liberar las enzimas al ambiente donde se encuentra, por ejemplo, la materia orgánica. Y entonces, ¿qué hacen estas enzimas digestivas? Digieren, válgame la redundancia, y entonces lo que hacen es absorber estos nutrientes, ¿no? Entonces, esta digestión extracelular se llama lisotrofía y segregan, ya dijimos, enzimas digestivas que descomponen los alimentos y finalmente lo que hacen es absorberlas, ¿no? Entonces, esta diapositiva de acá, de lo que habla es del requerimiento del organismo, el nombre que recibe el organismo según sus requerimientos de oxígeno o no. Entonces, esto queda muy claro precisamente en lo que son los tubos que se observan aquí. Y la parte oscura, que es esta, se supone que es donde está haciendo el organismo. Entonces vamos a ver, según la atmósfera de Incheon, los organismos, los microorganismos, perdón, respecto al tipo de respiración pueden ser aerobios porque requieren oxígeno, anaerobios activos, pues no les gusta el oxígeno, pero pues pueden vivir en este caso pues en contacto tal vez no tan directo en el oxígeno, pero lo toleran, ¿no? Si son anaerobios, que le llaman también anaerobios estrictos, estos sí no toleran para nada el oxígeno porque es tóxico para ellos, ¿no? De ahí que precisamente el agua oxigenada pues sea algo que nos ayuda precisamente con estos organismos, porque el peróxido que contiene el agua oxigenada se transforma en oxígeno y agua. ¿Sí recuerdan que ya se los había preguntado? Yo les di la respuesta. Bueno, pero ya se les había preguntado cómo funciona el agua oxigenada y por qué, cómo mata las bacterias y pues es así. Y entonces tenemos a los organismos microaerófilos. Estos lo que hacen es que necesitan la presencia de oxígeno libre, pero en una concentración menor que la atmosférica. Entonces, finalmente, eso hace que los organismos sean, como se observan en los tubos aerobios. Ustedes ven el crecimiento, está prácticamente en la superficie de lo que sería el tubo. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. Si es anaerobio facultativo, el organismo está distribuido en todo el tubo, porque finalmente puede tolerar el oxígeno, ¿no? Si es un microaerófilo, se observa aquí porque soporta en este caso concentraciones pequeñas de lo que es oxígeno, entonces no va a estar hasta la superficie. Y un anaerobio estricto, es decir, él no va a necesitar la presencia de ese oxígeno. De ahí que en la prueba de, si recuerdan ustedes, de TSI, decíamos que formaba la burbuja, se desprende el medio y se formaba aquí una burbuja. Pues entonces eso te está diciendo que se lleva a cabo una fermentación. No se podría formar la burbuja acá arriba. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire. Entonces, los organismos en esta prueba bioquímica que es TSI, cuando forman una burbuja es porque están realizando una fermentación. A ver, pregunta, a ver si se acuerdan. Cuando se realiza la fermentación, ¿de qué color se ve el medio de cultivo? Como marrón. Rojo. No. ¿De qué color Amarillo. se ve? Amarillo. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yasmín. Así es, Yasmín. Muy bien. Lo que sucede es que si recuerdan es que el organismo iba a degradar. Si está totalmente amarillo, iba a ser un A. Totalmente A sobre A. Y entonces, ¿por qué iba a ser un A sobre A? Porque se está fermentando la glucosa y entonces hay un proceso de fermentación y se puede formar el gas, se formaba hasta abajo. Si es un K sobre A, era un color rojo sobre, bueno, un color rojo sobre el amarillo, ¿no? Y si era un K sobre K, pues era totalmente amarillo. Y hasta les puse una trampa, les dije, ¿puedo obtener en un tubo un A sobre K? ¿Sí o no? No. No se puede. ¿Por qué?
Porque Pues si te da el A, no puede estar el otro, no puede estar sobre K. porque no podría, exacto, como dice Osvaldo, no podría estar un amarillo que hace referencia a un proceso de fermentación en la superficie en contacto con el oxígeno. No se podría. Y entonces esta diapositiva que tenemos aquí precisamente nos está apoyando esto que decimos, ¿no? No podría yo tener un amarillo arriba porque el amarillo está haciendo un viraje por un proceso de fermentación. ¿Y cómo voy a tener una fermentación si está en contacto con el aire? ¿No? Entonces, por eso no puede existir un A sobre K. Entonces, es decir, un amarillo sobre rojo, ¿no? Muy bien. Entonces menciona, este hecho tiene como consecuencia que haya que incubarlos en estas condiciones. Otros hay que incubarlos en una atmósfera con un 5 a 10% de dióxido de carbono. No es un tipo de respiración, sino un requerimiento. Se denomina capnófilos. Entonces, también ya les comenté a grandes rasgos cómo podíamos hacer una cámara de anaerobiosis, ¿no? Que hasta les dije, pues en un frasco de esos grandes de mayonesa, pones, por ejemplo, tus tubos o tus placas Petri, con lo que sería una vela para que se consuma el oxígeno y la debes de cerrar, para que entonces te cree precisamente este ambiente de anaerobiosis, ¿no? ¿Con una Entonces, qué, profesora? Escuché bien. un ambiente de anaerobiosis, es decir, donde no exista oxígeno. Ya ves que la Pero vela, el frasco dijo que metió algo. ¿Qué era? ah, sí, es el frasco de esos de mayonesa de cristal, ¿no? Así que es tu frasco. En este frasco que es de cristal, lo que vas a meter son tus cajas Petri o lo que serían tus tubos de ensayo llenos de tengo. Y entonces lo que haces es, por ejemplo, enciendes una vela, ¿no? Ahí está la vela. Y entonces la vela lo que va a es empezar a consumir el oxígeno y lo debes de tapar. La vela obviamente cuando se acabe el oxígeno, ¿qué le pasa? Se apaga. Y entonces de esa forma libera dióxido de carbono, se consume el oxígeno y te queda una atmósfera de dióxido de carbono. ¿Sí? Ah, ya, profe. Sí. Creo que les han dificultado a varios de sus compañeros la entrada porque cuando tienen mal internet, lo saca. Bueno, a ver, ojalá que se puedan ingresar. Lo bueno es que tú siempre grabas, Manuel. Entonces, está feo. Entonces, tenemos aquí, fíjense bien, ciclo de crecimiento. Esto que tenemos en la imagen está hablando precisamente de fisión binaria. Si recuerdan ustedes, las bacterias se dividen por fisión binaria, que también es llamada bipartición. Entonces, algo que hace referencia aquí es que el átomo nucleico, es decir, su DNA, pues también debe duplicarse. ¿Recuerdan ustedes sus clases de biología? Hay un proceso que se llama duplicación. ¿En qué consiste el proceso de duplicación del material genético? Que se hace una copia del, bueno, en este caso puede ser una copia del DNA y sale RNA. No, esa es transcripción. Ah, es que así más o menos lo entiendo. Sí. El de duplicación, la palabra lo dice, Carlos. ¿Qué hace el material genético? De una salen dos. Exacto, lo único que hace es que el material genético se duplica. Saca una copia. Es eso, va a sacar una copia idéntica. Entonces, si ustedes observan, aquí menciona, el primer paso es la duplicación del DNA. Posteriormente, la membrana citoplasmática y la pared se imaginan separando en dos regiones este DNA cromosómico. Finalmente, la pared en crecimiento separa y se forman dos células. Entonces, en esta imagen yo tengo mi bacteria con su cromosoma, ese puntito que ustedes observan aquí, se supone que sería el extremo al cual está unido el cromosoma con la membrana celular. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza el proceso de duplicación y esta parte que se ve acá en rojo, se supone que es el material genético que se empieza a duplicar. Entonces, en este proceso de duplicación se supone que aquí en la imagen 3, pues ya está la bacteria con su material genético duplicado y entonces ahora se
se va a empezar a formar acá en la imagen 4, lo que sería imaginar la pared celular. Se va a empezar a imaginar formando un cinturón citoplasmático, que lo que va a hacer es segmentar a la bacteria en dos células hijas. Si recuerdan ustedes, este proceso es un proceso de mitosis. ¿Por qué? Porque las células hijas son idénticamente genéticas a la célula progenitora, ¿sí? En un proceso de mitosis es así. Por eso es un tipo de reproducción asexual. Entonces, pues lo que ocurre es que de esa forma las bacterias se dividen y en este caso, pues reproducen, ¿no? En la siguiente gráfica lo que tenemos, esto ustedes lo ven en microbiología avanzada, pero pues no está de más que ya lleven la idea porque es importante. Tenemos que las bacterias en una caja Petri, yo creo que ustedes lo vieron ahorita con su hongo, ¿no? Ustedes tenían, por ejemplo, su bacteria que mandaron tenían su, ¿no? Entonces, este honguito que ocurrió, empezó a crecer, lo que es la planta, rapidísimo. Si ustedes observan, los primeros días que su hongo estaba creciendo, crecía muy rápido. Pero una vez que de esta cajita Petri, pues ya hay espacio donde crezca más el hongo, a la mía sí le pasó, ya no sigue creciendo el hongo igual. De hecho, hasta se empieza a hacer viejito. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué cuando finalmente puse mi cachito de hongo, pues el hongo empezó a crecer muy rápido y después cuando ya invadió, ya no creció en cuanto al tiempo de la misma manera? ¿A qué se debe esto? Yo lo explico. ¿Sí? Bueno, en bioquímica nos habían enseñado que este es un metabolismo, podría decirse, de la enzima, ¿no? Que primero tú le das demasiado sustrato, le das, por ejemplo, el azúcar, la consume, la digiere, pero cuando ya llega a lo alto de la curva, pues ya hasta ahí se queda y dice, no, pues ya no voy a digerir más porque pues ya di todo lo que tenía que dar y aunque le des más sustrato, ya hasta ahí llegó su ciclo de vida, ¿no? Así es. Entonces, como bien lo acaba de decir su compañero Carlos, lo que ocurre es que los organismos, fíjense bien lo que voy a decir, sobre todo los organismos que tienen ciclos de vida cortos, que se reproducen rápido en poco tiempo, tienen un crecimiento exponencial, digámoslo, en menor tiempo que un organismo que es longevo, que tiene menos descendencia en poco tiempo. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Si yo comparo, por ejemplo, el potencial biótico es, digamos, como cuántas veces podemos regenerarnos, ¿no? En cuanto a generaciones. Si comparo, por ejemplo, a un ser humano con un ratón, ¿sí? Si las dos son hembras, ¿cuál creen que va a tener mayor descendencia en un año? Una ratona con un ser humano, ¿cuál va a tener mayor descendencia en un año? A ver, otra vez que Una no. rata, ¿qué dijo? Ajá, sí compró. El ciclo reproductivo de una mujer con el de una ratona, ¿quién va a procrear más? La rata. Su La ciclo de ratita. gestación es de 3 semanas. Ahí La- está. Sí, la ratita. ¿Por qué? Porque la ratita tiene más hijos por cada oportunidad de parto. De hecho, hasta se echan, por ejemplo, no sé, ¿no? 3 ratoncitos, hasta 6 ratoncitos, ¿no? Y cada mes se pueden embarazar, ¿no? Una mujer, Eso pasa en los hongos, ¿no, profe? En los medios de sí, cultivo. No sé si ya lo así dijo, pero se llama variabilidad genética y por eso es que empiezan a morir todos. Ya no se pueden ok, reproducir. sí tiene que haber variabilidad, pero espérame, antes de la variabilidad, estamos analizando, digamos, como que estamos comparando qué especie se reproduce más rápido. ¿Ah? Que eso voy con las bacterias como ejemplo. Entonces, si comparamos a una mujer, pues una mujer nomás se puede embarazar una vez al año. ¿Por qué? Porque nuestra gestación dura 9 meses. Y por cada embarazo solamente podemos tener un hijo. En cuestiones estadísticas, se supone que uno.
Ya pues en cuestiones especiales tenemos 2 y ya en cuestiones muy especiales hasta trillizos, cuatrillizos, ¿no? La realidad es que prácticamente la mayoría de las mujeres tenemos solamente un hijo cada que nos embarazamos. Entonces al año, mientras que una mujer tiene un hijo, una ratita, suponiendo que tiene 3 crías cada que se embaraza, y si se embaraza cada mes, ¿cuántos hijos va a tener en un año? A ver, si estoy diciendo que una ratita tiene cada mes 3 hijos, ¿sí? Pues multiplique 3 36 en por un 2, año, entonces 36. 36. Así es. Entonces, ella va a tener un crecimiento poblacional en menor tiempo que los seres humanos. ¿Por qué? Porque es un organismo con ciclo de vida corto, tiene mucha descendencia en poco tiempo, mayor oportunidad de partos durante el año. Ahora vamos a extrapolar mi ejemplo en lo que son las bacterias, ¿no? En las bacterias y en los hongos es muy importante el crecimiento exponencial. De hecho, este crecimiento exponencial me permite hasta cierto punto predecir, ¿sí? Esto les va a servir a ustedes en bioreactores, les va a permitir predecir cuántos organismos, por ejemplo, vas a tener en un volumen determinado. Para eso sirve determinar el crecimiento exponencial, ¿sí? Si tú lo que haces es medir el crecimiento exponencial de Escherichia coli en un matraz de 250 mililitros, tú vas a poder, en este caso, predecir, es decir, si tú ves el crecimiento exponencial de E. coli en 250 mililitros, tú podrás predecir cuántas bacterias vas a tener, por ejemplo, en un bioreactor de 1 litro o de 5 litros. ¿Y esto de qué te sirve? Pues en términos de producción mucho. Porque dijimos que si las bacterias, en este caso, si a ti te interesara el organismo, pues vas a tener muchas bacterias en poco tiempo. Si a ti te interesara el producto, ¿sí? Pues lo mismo. De ahí vienen entonces la importancia de los bioreactores. Saber que un bioreactor puede ser, en este caso, en continuo, en batch, que cerrado, en continuo, que tiene una entrada y una salida, y el otro que no me acuerdo, ¿no? Que se me acaba de olvidar. El chiste es que ahora sí, todos los factores ambientales como el pH, la temperatura, el sustrato que tú le pongas a tu bioreactor, son importantes para que entonces tú tengas un crecimiento exponencial deseado, ¿sí? Donde vas a tener mayor número de organismos, mayor producción de, por ejemplo, del producto si es lo que te interesa, o de la levadura si es lo que te interesa, y menor mortandad. Eso es lo que tienes en un crecimiento exponencial. La mortandad es mínima, ¿sí? Entonces ocurre en su cajita Petri, cuando Petri todavía tiene medio de cultivo, pues todavía tiene alimento y las bacterias empiezan a comer porque hay alimento, hay espacio, ¿y qué empiezan a hacer? ¡Pum! Crecen rápido. Pero cuando ya no hay espacio y la cantidad de alimento en medio de cultivo ya es limitado, las bacterias ya no crecen igual, ya no hay un crecimiento exponencial. Por el contrario, va a empezar en este caso una curva senescente donde muchas pueden ya morir. ¿Por qué? Porque ya no hay la cantidad suficiente de alimento, porque en este caso tampoco hay espacio, porque ya no me conviene reproducirme sino sobrevivir. Y entonces ahí ya sería finalmente un proceso de, en este caso, una fase estacionaria. Entonces, regresando a que la imagen menciona, cuando en un cultivo se aplica de manera regular durante un intervalo de tiempo, se denomina crecimiento exponencial, ¿sí? Es decir, constantemente yo estoy teniendo mayor número de organismos con respecto a un tiempo determinado. Para que yo pueda tener un incremento en el número de organismos es porque tengo espacio, es porque tengo alimento. Si lo vemos en términos naturales, tengo espacio, alimento, no tengo depredadores. Entonces, al no tener estos factores, más bien al tener estos 3 factores, esto va a ser precisamente se ha favorecido mi crecimiento. Y yo les decía, ¿no? Pues, pues finalmente en una caja Petri yo tengo un espacio limitado, también tengo nutrientes limitados, igual en un matraz, ¿sí?
Y de hecho, una de las técnicas de conservación que ustedes también de esto hablan en el siguiente curso, son las técnicas de conservación de cepas. Por eso es importante, porque yo digo, bueno, ya creció mi bacteria. Ahora, ¿cómo la conservo para que no se me muera? Porque yo sé que va a llegar a un punto donde finalmente va a tener una senescencia y muchas se me van a morir. ¿Cómo puedo conservar esas cepas? Ah, pues la puedes utilizar. Ah, la puedes criopreservar. Ah, la puedes hacer resiembras, que ese es un método muy económico. ¿Qué hago? Preparo más cajas Petri con medios de cultivo y voy haciendo otra vez aislamientos, ¿no? Y entonces, pues digo, aunque esto es mucha talacha, pues es un método económico. Una desventaja es que pues puede ser que se contamine porque pues a la hora de estar haciendo medios de cultivo y siembra y demás, pues puede ser que no tenga a lo mejor todos los cuidados adecuados para que no se contamine. Pero entonces finalmente vean Pero, ustedes profa, la relación. Ajá, la resiembra se sí, puede hacer por varios tomos. O sea, por ejemplo, de una misma caja Petri puedes sacar 10 resiembras y así continuamente claro, y tener varios tomos y clasificarlos en así tomo A, es. tomo B y tomo C para evitar la contaminación. Y si alguno de esos se llega a contaminar, los descartan. Bueno, cuando yo estaba trabajando así lo hacían, también en la Así es. resiembra. Sí, de hecho por eso les digo, miren, acá si tú quieres conservar una cajita Petri, pues empiezas a hacer resiembras. Y como bien dice Osvaldo, ¿no? Lo que haces es que de una caja Petri puedes sacar muchísimas. El chiste es que la caja Petri donde estás sacando las muchísimas, no se te contamine, ¿no? Porque si se te contamina, tienes otra vez que empezar a hacer un cultivo primario del cultivo primario, un cultivo secundario del secundario, pues ahora sí, los cultivos que sean necesarios hasta que tengas otra vez una cepa pura. Entonces, pues ahí es donde les digo, hay que tener cuidado. Entonces, regresando a este crecimiento exponencial, que este crecimiento exponencial es una etapa donde yo voy a tener un mayor número de organismos activos que se están reproduciendo, porque todavía tienen espacio y nutrientes, ¿sí? Y entonces voy a tener un mayor número poblacional, ¿sí? En términos, digamos, generales, ¿no? Entonces, aquí si ustedes observan en gráfica, tengo el tiempo, tengo en este caso el número de células, bueno, otra vez tiempo, ¿no? En el tiempo cero, es decir, a las 0 horas, tengo una célula que es la que puse en la caja Petri. A la media hora tengo dos. Recuerden que las bacterias se dividen por mitosis, por eso lo expliqué, donde a partir de una salen dos bacterias. Por eso menciona aquí, a la media hora tengo dos, porque esta se divide y salen dos. A la hora tengo 4, a la hora y media tengo 8, a las 2 tengo 16, a las 2 y media tengo 32. Y entonces ustedes observan un crecimiento exponencial. Estoy graficando tiempo con respecto al número de organismos. A las 4,256, que sería 2 a la 8, a las 4 horas y media, y así. Entonces, lo que tenemos acá abajo es que menciona una gráfica aritmética del crecimiento muestra un incremento constante, mientras que una logarítmica permite observar con respecto al tiempo cuánto el crecimiento es exponencial y puede entonces calcular el tiempo de generación. Entonces, ¿qué significa? Si ustedes observan esta línea que está en rojo aquí, lo que está haciendo es precisamente sería una representación del crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque dependiendo del número dependiendo de yo voy a incrementar el número de organismos. Y la que está en verdecito, lo que está haciendo sería una forma en este caso, es una forma aritmética, ¿sí? Donde lo que estoy midiendo, pues igual, con respecto al tiempo, número de organismos, o puede ser que con respecto al tiempo, no más bien serían los organismos, por ejemplo, el alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque los organismos comen más rápido el alimento del que tal vez pudiesen, si es que fuesen organismos autótrofos, producirlo. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, el tiempo generacional, ¿qué es el tiempo generacional? ¿Qué es el tiempo generacional? La cantidad de generaciones que ha habido
a lo largo de un tiempo, ¿no, profesora? Por ejemplo, en un momento ya vas en la generación número 100 de las bacterias, cuando se hace un cultivo. Sí, así es. Entonces, lo que ocurre aquí es que precisamente el tiempo en un crecimiento exponencial, tú podrías detener el tiempo generacional, es decir, el tiempo donde tú obtienes, como bien lo dijo Osvaldo, la siguiente generación. Entonces, dicho esto, les vuelvo a reiterar que ustedes van a volver a ver en micro avanzada. A veces luego me dicen, ay, es que eso ya lo vimos. Le digo, pues no les hace daño verlo a ver, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo vuelvan a ver, vayan a decir, "Es que ya lo vimos". No, ustedes se aguantan, se quedan calladitos y otra vez lo vuelven a ver. Y hasta sirve que participan así como con carita de, ay, creo que es esto, ¿no? Entonces, ok. Aquí tenemos precisamente las diferentes etapas por las que pasa un organismo durante su desarrollo, digamos, en un ambiente que está limitado, como es un matraz, una caja Petri o un tubo de ensayo. Entonces menciona, si en el laboratorio se tiene un cultivo puro bacteriano en condiciones óptimas de desarrollo, uno puede predecir el aumento y disminución de la población microbiana. Para eso te sirve. Por eso les decía, si tú ya sabes, si tú logras identificar el crecimiento de la bacteria X en un matraz, eso lo puedes extrapolar. Si es en un matraz de 100 mililitros, pues lo puedes extrapolar en un matraz de 1 litro y al igual en 5 litros y así, ¿no? Y sobre todo en bioreactores, pues eso es bien importante porque eso te va a permitir precisamente pues hacer tus cálculos. De hecho, en bioreactores creo que hacen muchos cálculos de a ver, cuánto alimento le tengo que poner a un bioreactor que tiene tanto volumen, así, 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 tanta temperatura, y qué tipo de bioreactor voy a utilizar. Si es un continuo, es un batch y cosas así. Entonces, pues precisamente ven las etapas que se tienen. Otra vez, vamos a tener, ahí empezó a hacer mi cursor, lo que sería el crecimiento, es decir, número de organismos. Y acá con el eje de las X vamos a tener el tiempo. Entonces, si ustedes observan, se supone que en el tiempo, digamos 0, tendríamos una fase de latencia. La fase de latencia, el organismo tú lo colocas en una caja PET y pues es un ambiente nuevo. ¿Qué hace el organismo nuevo? Dice, uff, casa nueva y crece. No, pues no. Lo que hace el microorganismo entonces es adaptarse, es decir, a ver, estoy en un ambiente que no era el que compraba, me voy a empezar a adaptar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? El microorganismo va a empezar a adaptarse, a acostumbrarse al medio, a empezar a obtener recursos y entonces ahora sí se va a dividir. Cuando esta fase de la, les dije otra vez, es bien importante que si ustedes tienen imagínense ustedes que hoy hicieron su medio de cultivo y no les da tiempo de sembrar. ¿Qué haces? Metes tu medio de cultivo, por ejemplo, en el refri, ¿no? Si mañana vas a sembrar, dejas, en este caso lo puedes dejar afuera, siempre y cuando pues las condiciones ambientales sean inocuas, ¿no? Pero si tú no vas a sembrar esta semana, sino hasta dentro de 8 días, ¿qué haces? Ay, pues imagínense que estamos en casa y guarden las cajas PET en una bolsita, métanlas al refri, etiquétenlas y nos vemos dentro de 8 días. Entonces llega dentro de 8 días y le digo a Osvaldo, sacas las cajas Petri 1 hora antes de la clase y se le olvida. Y entonces la saca, pues ya hasta que estamos en clase ya vamos a sembrar. Si nosotros colocamos a nuestro microorganismo en el medio de cultivo que tiene una temperatura muy baja, ¿qué va a ocurrir? Que esta fase de latencia no va a durar, por ejemplo, media hora. Puede ser que dure 1 hora. ¿Por qué? Porque a la bacteria le va a costar más trabajo salir en este estado que si finalmente el medio no estuviera frío. ¿Sí? Entonces, la etapa de latencia es esto, es una etapa de adaptación. Después tenemos una fase logarítmica. Esta logarítmica es donde yo voy a tener crecimiento. Si ustedes pueden observar, es como si fuera una J. Bueno, o a veces la ponen como una S, ¿no? Entonces, ¿aquí qué va a ocurrir? En esta etapa, lo que ocurre es que la bacteria ya se adaptó, hay mucho alimento, mucho espacio, ¿y qué hace? Come y se reproduce, come y se reproduce. Entonces puede tener un crecimiento exponencial. Pero ya digamos que en una caja o en un matraz es un volumen determinado y las bacterias pueden crecer al infinito porque tienen factores limitantes.
Y entonces estos factores limitantes van a ejercer presión y estrés sobre esos microorganismos para que ya no sigan creciendo de esa misma forma. Entonces, si yo digo, a ver, por ejemplo, pues se alcanza, ¿no? Un ejemplo, a las 2 horas yo tengo 500 bacterias. Entonces estoy observando que a ese tiempo, en este volumen, es donde yo alcanzo un buen crecimiento bacteriano, ¿sí? Y esto me puede servir para entonces extrapolarlo. Y entonces si yo veo que después de las, ¿qué dije? ¿5 horas? Creo que sí, ya no me acuerdo. Si yo dije, creo que 4 horas, dejémoslo en 4 horas. Si yo digo, no, pues entonces si le dejo otra hora voy a tener más. Y le digo, no, a las 5 horas, y si las 5 horas estoy acá, ya no es el tiempo, ya no sería ni el tiempo óptimo, porque el número de organismos ya no está aumentando, ¿sí? Y entonces, aquí en estas gráficas se puede observar, tú dices, pues en el tiempo 1 tuve, por ejemplo, 4, en el tiempo 2 tuve 8 y así. Entonces tú vas a buscar el tiempo donde tuviste mayor número o incremento de organismos. Ese sería como el punto, ¿sí? Donde yo finalmente tengo un crecimiento exponencial. Acá en esta etapa o fase estacionaria, yo tengo presiones ambientales, que ya dije puede ser nutrientes, espacio, ¿sí? Que van a causar estrés y entonces las bacterias ya no se van a dividir. Y entonces empiezan a haber muertes, ¿sí? Acá en el crecimiento, en la fase logarítmica se caracteriza porque el número de natalidad es mayor que el número de mortalidad, mucho mayor. Pero en una fase estacionaria yo ya empiezo a tener Profa, un equilibrio. Ajá, sí, una pregunta. ajá. ¿Hay un método más fácil que el conteo muestral, por ejemplo, para determinar cuál es el pico? Se hace una muestra de colonias, ¿no? De microorganismos constante, determinado por tiempos. ¿Hay alguna forma más fácil de tenerla? ¿O nada más es este tipo, la única forma? Pues no, mira, la realidad es que esta es una técnica pues prácticamente sencilla. ¿Por qué? Porque tú lo que haces es que existen unas, bueno, si tú tuvieses, se crea una escala de McFarlane. Esta escala no es más que otra cosa que son unos tubos, ahí se las voy a poner la siguiente clase, de verdad se me olvidó, qué bueno que lo preguntas, pero me recuerdas. Entonces, esta escala te permite medir concentración. Haz de cuenta que tú lo que haces es que preparas tus tubitos según esta escala y entonces el tubo se ve claro, turbio más turbio y así. Entonces, tú tienes que tener una concentración de microorganismos, por ejemplo, según la escala, la escala, dependiendo de con que tú inicies. Ese va a ser tu inicio. Conforme ese medio se vaya viendo más turbio, significa que tú estás teniendo mayor número de incremento de microorganismos. Por eso en la escuela muchas veces para hacer esta práctica lo que se hace es medir turbidez. Entre más turbio se vea el medio, ¿qué significa? Que tienes mayor número de microorganismos reproduciéndose. Entonces, si no lo mides por turbidez, lo puedes medir por espectro, ¿sí? Entonces, estas dos formas te permiten precisamente hacerlo. De hecho, en el laboratorio, ahí tenemos un espectro chiquito que nos permite, se utiliza para estas prácticas. Entonces, es una manera de hacerlo, o sea, tampoco te implica, pues digamos, como que gran tecnología. Lo que sí te implica es tiempo. ¿Por qué? Porque si tú estás observando, las tareas se dividen, en este caso, en minutos. Tú tendrías que investigar en la literatura, si dices, a ver, quiero investigar cada cuándo se divide E. coli. Y si en la literatura casi siempre te menciona que son cada 20 minutos, significa que cada 20 minutos tú vas a estar haciendo la lectura de tu tubo de ensayo porque se hacen en tubos. O sea, tú puedes poner cultivo en matraz, pero la lectura la tienes que hacer en tubo de ensayo porque es lo que se adapta para nuestro equipo, ¿no? Si fuera un turbidímetro, bueno, pues ya sería en este caso, podría ser pues diferente, ¿no? Entonces, ya que lo haces tú así, tú tienes los tubos y entonces los vas colocando en el espectro y los debes de limpiar. No puedes agarrarlos con tus dedos y eso porque pues, entonces vas a interferir en la lectura de la luz. Entonces, ya que lo colocas,
te va midiendo precisamente es el turbinímetro que tan turbio es y en el espectro pues va midiendo, en este caso la longitud va cambiando y eso está relacionado con un crecimiento exponencial. Entonces, tú tendrías que estar, dices, pues si yo sé que cada 20 minutos tengo que hacer lectura a los 20, a los 40, ¿no? Y así sucesivamente hasta que tú ves que hay un momento que ya no están creciendo. Si tú, en esta tablita que tenemos, si a las 4 alcanzamos 256, ¿qué diferencia hay de 256 a 512? ¿Cuánto es la diferencia? Aproximadamente otras 250, ¿no? ¿Sí o no? Estoy hablando como loca. No, sí, eso sí lo entendemos. Bueno, Ok, yo creo que eso sí es entendible, lo que ok. es el crecimiento Y exponencial. entonces tienes que de 4 a 4:30, pues todavía hay una gran diferencia en número celular. Imagina que a las 5 horas, ¿sí? Tú ya tienes, por ejemplo, 600. A las 5 horas tienen 600. ¿Siguió creciendo? Olvídate que tienes 1024 células. Tienes 600. De 500 tienes 600. ¿Qué diferencia hay? 100. Ok, digámoslo así, menos 100, ¿sí? Entonces, con este dato, tú ya dices, aquí las células ya no se están dividiendo. ¿En qué etapa empiezan a entrar aquí? ¿Por qué? Porque ya tengo un crecimiento, ¿sí? En este caso, como lo venía teniendo. ¿Y qué me permite observar eso? Los datos. Entonces, a las 5:30 veo que ya hay 613. No, pues entonces ya estamos para acá. Ya no estamos creciendo, ya están en etapa estacionaria. De ahí puedes tú tomar otras 2, 3 medidas, pues para ver si hay cambios, puedes medir a las 6 y dices, no, pues a las 6 ya tuve 680. Es decir, el número de células que se están dividiendo ya son pocas, porque ya te encuentras en la etapa estacionaria. Y va a llegar un momento, si sigues midiendo, que ya vas a empezar en fase de regresión. ¿Por qué? Porque ya es en esencia muerte de células, ¿sí? Entonces, de esta manera sirve precisamente conocer el crecimiento exponencial de un microorganismo, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Déjenme ver qué hora es porque no sé ni qué hora es ya. Ay, ya casi acabamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Ay, No, va muy correcto. No, profesora, todo al 100. No, muchas profesora. gracias. Muchas No, gracias. profe. No, profe. Déjenme. Pero por eso, Pueden profe, me refería a eso, de que si es la única manera que hay de llevar un conteo medido en lapsos de tiempo. O no hay un dispositivo No, que lo haga ya ¿qué crees? de una manera más eficiente. A ver, si tuvieses un símbolo de flujo, pues también. No, ya hay equipos más, pues más tecnificados, ya hay contador de células, ¿no? En citometría de flujo te permite observar eso. Pero digo, bueno, es un equipo caro, ¿no? Entonces, nada más está esto. Digo, si me hablas de como en la escuela, así lo hacemos. Lo único que está, ¿sí? Equipo caro y cerebro. Entonces, No, sí, por favor, entonces sí. mande. Siempre lo caro significa que sea se supone que la automatización, vamos a leer ese carajo artículo porque a veces nos casamos mucho como que con la idea de que la automatización es lo mejor. Y No, de entonces a hecho, veces donde yo andaba, el doctor decía eso lo mismo, que lo importante de los tecnicismos, de las técnicas, de los, ¿cómo se llama? Procesos tecnificados, era el analista, que lo ajá, importante era tener un buen analista porque arroja mucha información basura, decía el doctor. Entonces necesitabas un buen analista para darle así una es, buena lectura a los datos y a las gráficas que arrojaba. así es. Pero tú sabes que cuando el equipo hace algo raro, pues que tú puedas detectarlo y decir, no, esto no está bien. Hay que repetir la muestra y saber que tienes que estar otra vez sin Zoom porque hay algo que está mal. Y no solamente creer que, no, así lo dejamos, porque, pues sí, si de eso es el equipo, pues eso es
es dogma y no se cambia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que les digo, ¿no? O sea, pues en realidad la automatización es una herramienta para el trabajo, en su caso, de un ingeniero biotecnólogo. No es una herramienta de sustitución por un personal que esté especializado, ¿no? Y entonces eso es algo importante, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, que en el chat escriban su asistencia. Ya puse yo la asistencia para que entonces saque la imagen. Y entonces donde nosotros no sé qué. Entonces, por favor, anoten su asistencia. Sí, sí, están anotando, ¿verdad? Mientras anoten, les voy a compartir la imagen del